Vamos hasta México, donde 5 jóvenes menores de edad fueron secuestrados. La policía recibe la denuncia y comienza a hacer la investigación. Allana una casa hogar, un orfanato, denominado La Gran Familia, en la zona de Michoacán, México. Pero la sorpresa fue terrible. Encontraron a cerca de 500 niños que vivían entre ratones, dormían de una manera espeluznante y de hecho también eran sometidos sexualmente. Elementos de las Fuerzas Federales de México liberaron a 600 personas, quienes se encontraban retenidas y en condiciones inhumanas dentro de un albergue en el occidental estado de Michoacán. La denuncia de 5 padres de familia llevó a elementos del Ejército y la Policía Federal a incursionar en esta casa hogar para rescatar a los menores de edad que iban de los 3 meses a los 18 años. Había 6 bebés, 278 niños, 174 niñas y 138 mayores de edad. Familiares de los internos llegaron hasta la casa hogar La Gran Familia de Zamora. En el operativo fue detenida Rosa del Carmen Verduzco, conocida como Mamá Rosa, encargada desde hace más de 40 años de este orfanato, junto con 8 trabajadores del lugar. Durante la investigación se recabaron diversas declaraciones de testigos y víctimas que tuvieron relación con la Gran Familia y que refieren diversos abusos físicos y psicológicos hacia los menores por parte de Rosa del Carmen Verduzco y de algunos funcionarios de la casa hogar. Los menores fueron trasladados en camiones a un albergue temporal en tanto se decide el lugar donde serán reinstalados. Dentro de los cuales destaca el ser obligados a pedir dinero en casas y calles, ser alimentados con comida en mal estado, dormir en el suelo entre plagas, tener abusos sexuales y la prohibición de poder abandonar las instalaciones. El operativo duró al menos 4 horas y fueron incautadas computadoras, archivos y documentos de los menores.